Creo que el mejor ejemplo y la empresa que mejores lanzamientos hace del mundo es Apple. Hay veces que pensamos en lanzamientos y a lo mejor lo único que tienes que plantearte es hacer muy buen contenido, muy específico, que toque exactamente la audiencia que te va a comprar. Una persona con audiencia pero sin autoridad no va a vender, y una persona con mucha autoridad pero con poca audiencia va a vender poco. Creo que los que no se atrevan a profesionalizarse se van a quedar fuera. Hola, soy Mayra Garrido, responsable de marketing y partnership en Hotmart. Y hoy tengo a mi lado a un invitado muy especial, a David Marchante. David, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy encantado, muchas gracias. Pues a ti, si te parece, preséntate y explícanos de forma breve cuál es tu proyecto. Soy David Marchante, empecé hace ya más de 11 años en el sector del fitness y creamos un canal de YouTube súper grande, aportamos un montón de información, pero en los últimos años me he enfocado mucho más en la parte de empresa. Soy director de nuestro nuevo instituto de rendimiento empresarial y enseñamos a que cualquier persona, tanto desde cero como con empresas ya grandes, escalen sus proyectos, inicien sus proyectos y los hagan crecer en un punto de vista digital. Wow, ok. Has hablado de un punto muy interesante que es la transición, digamos, que has hecho de un sector a otro. Y eso la verdad que es todo un reto y a lo mejor la gente que nos está viendo pues está buscando hacer lo mismo, ¿no? Creo que cada vez más habitual que uno pues vaya de un nicho a otro, de un sector a otro, o vaya de trabajar por cuenta ajena a ser emprendedor. Cuéntanos de esta experiencia, con este cambio, ¿qué aprendizajes has sacado? Creo que primero tenemos que asumir que la vida es cambio y que el proyecto que empezamos o los gustos que tenemos cuando empezamos normalmente van a cambiar con el tiempo. Según evolucionas, según creces, según conoces a personas, según tienes contactos, según te desarrollas, tus intereses cambian y evidentemente en la parte de proyecto puede ocurrir también. Así que creo que es natural y a veces tenemos que permitirnos también el cambiar, aunque sea un cambio totalmente radical como es el que he hecho yo, de la parte de fitness, la parte más de negocio, la parte más de marketing digital. Dicho esto, sí que quiero animar a que la gente entienda que se puede cambiar de sector, que no pasa absolutamente nada y que para mí, por ejemplo, lo difícil fue el dejar un proyecto que era muy rentable. Era un proyecto que dejé en la parte más alta, en la cresta de la ola, pero que dejé de sentir coherente y dejé de sentir coherencia. Y puedo decir que da un poco de miedo soltar algo cuando va muy bien, pero que para mí ha sido la mejor decisión de mi vida, porque realmente lo que hago ahora mismo es donde siento que más puedo aportar y lo que siento que más me gusta de verdad. Vale. Y para hacer esa transición, ¿cómo lo has planificado o no lo has planificado? O sea, cuenta un poco cómo lo has hecho, porque al final, o sea, por la experiencia que tengo yo, por lo menos, están en contacto con muchos emprendedores, o sea, la transición radical a veces no es la mejor forma, ¿no? Pero es verdad que llega un momento que hay que ya desapegar de lo que tenías y apostar en serio por tu nuevo proyecto. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? ¿Qué recomendarías, no, para alguien que nos está viendo y quiera hacer lo mismo? Para mí fue un punto totalmente progresivo. Yo empiezo con la parte de fitness, pero al poco tiempo de empezar ya empezamos a diversificar y crear otras empresas que estaban vinculadas con lo que ya hacía. Entonces, una de las cosas que más me gustó fue básicamente hacer lanzamientos. Empezamos muy temprano, en el 2016, a hacer los primeros lanzamientos y rápidamente pues, me di cuenta de que era una habilidad que podía servir no solamente para mi nicho, que era el sector del fitness y para mí, sino para otros clientes. Entonces ya por 2017-2018 montamos una pequeña agencia con muy poquitas personas donde empezamos a lanzar otros proyectos. Y ya finalmente cuando decido dar el cambio radical en el año 2022-2023, pues digamos que ya tenía consolidadas muchas más patas en las que podía apoyarme y podía permitirme dejar el proyecto anterior. Qué interesante. Vale, tengo que decir que el proyecto de David está entre las 25 mayores cuentas, ¿no? Los mayores proyectos que tenemos en Hotmart. Es impresionante todo lo que has conseguido. Vale, ¿cómo llegaste a este resultado? Pues mira, realmente habíamos tenido muchas conversaciones con Hotmart en años atrás, pero digamos que nunca llegamos a vincularnos por diferentes motivos, ¿no? Primero recalcar que hacer partner con Hotmart y juntarnos ha sido una muy buena decisión, mucho más de lo que me podía imaginar. Lo que nos ha aportado Hotmart ha sido grandioso, ya no solamente en números, en resultados, sino en muchas más cosas a nivel de ecosistema, información del mercado. Ha sido una muy buena decisión. Y básicamente en el año 2023 empezamos con un nuevo proyecto de empresa y empezamos en agosto. Lanzamos el proyecto oficialmente en agosto. Entonces, el primer lanzamiento lo hacemos con Hotmart y pues básicamente entramos en las 25 cuentas más grandes del mundo con dos lanzamientos, uno en agosto y otro en noviembre. Y en sectores totalmente distintos de los que realmente venía, que venía del fitness y fue en empresa y en finanzas. Súper. Vale, tú hablas de lanzamiento, creo que es una buena oportunidad de explicar
¿qué es exactamente un lanzamiento? ¿No? Porque creo que uno cuando viene del sector más, digamos, tradicional, piensa en lanzamiento de un producto, ¿vale? Pues hay producto, se lanza. Pero del mercado digital hablamos del lanzamiento como en un contexto muy concreto. Cuéntanos qué diferencia hay entre un lanzamiento y lo que sería una venta de manera perpetua. Creo que el mejor ejemplo y la empresa que mejores lanzamientos hace del mundo es Apple, y creo que vamos a pensar un poquito más en cómo lo hacen ellos. Fíjate, cuando Apple va a sacar un nuevo iPhone, que lo suele hacer por septiembre, octubre más o menos, ya lleva mucho tiempo, prácticamente un año, donde de forma puntual se cuela en alguna noticia, alguna novedad de lo que va a ocurrir, de repente se archiva y sale algo que va a pasar, de repente se filtra de casualidad el nuevo modelo, van pasando cosas que van haciendo que la gente despierte y llame la atención. Ostras, ¿de verdad va a tener tantos megapíxeles? Ostras, la gente empieza a preguntarse, ¿no? Y entonces llega un momento en el que Apple anuncia que va a haber un evento especial, un evento donde el fundador, un evento donde la persona que lleva ahora mismo la dirección va a presentar el nuevo Apple Watch, el nuevo Apple, y es un evento que a veces se hace en presencial y otras veces lo hacen grabado en digital, que es impresionante. Una edición impresionante, tocan gatillos mentales, súper emocional, es una pasada, ¿no? Bueno, pues realmente eso es un lanzamiento. Es todo un proceso previo donde hacen que personas que quizá no les interesa nada un iPhone, de repente empiecen a conectar, de repente empiezan a darse cuenta de que es una corrupción, empiezan a tener curiosidad, quieran asistir al evento, vean el vídeo, toquen ciertos gatillos y cuando abren carrito, ¡pum! Hay una lista enorme, una cola gigante para comprar el iPhone justamente cuando va a salir. Eso es un lanzamiento. Y después, aparte, esto lo hacen de forma muy puntual algunos veces al año y facturan muchísimo, pero todo el tiempo tienen sus tiendas, puedes comprarlo, que sería, digamos, lo que sería pues, una venta evergreen. Venden constantemente. Entonces, estoy convencido de que estos lanzamientos, donde despiertan de forma masiva a tanta gente, es uno de los puntos más importantes de toda su facturación, que combinado con la parte de venta recurrente, la gente sea de las empresas más grandes del mundo y más potente del mundo. Perfecto. Y en nuestro mercado hacemos lo mismo, ¿verdad? De hecho, un proyecto saludable, un proyecto que es como a largo plazo, suele tener como picos de lanzamiento y luego ventas de manera constantes. Exacto. Básicamente los lanzamientos sirven para elevar el nivel de conciencia, porque es un proceso más largo, más emocional, donde la persona se da cuenta antes de que le hace falta comprar ese producto, y después, digamos que de venta recurrente, la gente que ya está en el punto de querer comprarte porque ya es consciente de que le hace falta, te compra sin más. Entonces, es un proceso muy parecido, hay diferentes formatos, puede ser grabado, puede ser en vivo, puede ser en un evento presencial, puede ser con poca edición o en directo, da igual, pero realmente los fundamentos son muy parecidos. Súper. Vale, la gente que nos está viendo estará pues a lo mejor empezando, estará buscando escalar sus resultados. Tú tienes mucha experiencia ya. Vale, si estuvieras en ese momento empezando, uno tiene que tomar muchas decisiones, ¿no? Lanzamiento perpetuo, email marketing, YouTube, Instagram. ¿Dónde pondrías tú tu tiempo? ¿Qué priorizarías? Yo pondría el foco en el paso más cercano, más rentable que la persona pueda dar. Hay veces que pensamos en lanzamientos y a lo mejor lo único que tienes que plantearte es hacer muy buen contenido, muy específico, que toque exactamente la audiencia que te va a comprar, permitir de forma natural que esa persona te escriba por Instagram preguntándote por aquello que estás aportando y hacer una llamada telefónica y ofrecerle lo que puedes hacer. Y quizás eso es el paso más cercano antes de empezar a complicarte. Y una vez ya hayas hecho llamadas de venta, te estén comprando y lo hayas testado, pues quizá puedes hacer algo que en lugar de ser uno a uno, sea un poquito más amplio. Pues por ejemplo, empezar a probar la venta en historias de Instagram, que requiere menos recursos, pero ya por lo menos tienes el mensaje, tienes las objeciones, entiendes al cliente, y creo que esa es la parte fundamental. Hay mucha gente que nos pregunta, joder, ¿cómo hacéis para hacer lanzamientos constantemente de forma recurrente de millones de euros? Y es entender muy bien el mensaje que le estás dando a la persona que te va a comprar. Es decir, para que algo pueda ser muy masivo, pues no tienes que entender perfectamente cómo se comporta de forma individual y sacar patrones. Entonces, no están perdiendo el tiempo por hacer las cosas en uno a uno y por empezar poquito a poquito, porque es la base, son los fundamentos para que tu se pueda hacer más grande. Qué bien, interesante, muy interesante. Vale, pues uno empieza de manera más individual, recoge feedback, aprende mucho y luego dice, vale, pues ahora quiero escalar un poquito más. Y nosotros sabemos que para escalar hace falta audiencia. Es decir, igual que en la vida offline, si tú tienes una tienda de ropa, la gente tiene que pasar, ¿no? Enterar de tu tienda para que se haga una venta. En el mundo online, igual, ¿verdad? La gente tiene que pasar por tu página web, por tu checkout, por el carrito para hacer la compra. Vale, tú que tienes miles de seguidores, una audiencia bastante amplia,
Danos como 2 o 3 tips de cómo conseguir llegar a mucha gente y tener engagement con este público. Yo creo que lo importante es tener audiencia y tener autoridad para el sector al que te vas a dirigir. Una persona con audiencia pero es una autoridad no va a vender, y una persona con mucha autoridad pero con poca audiencia va a vender poco. Entonces hay que trabajar ambas partes. Para mí es la exposición masiva constante. Contenido en todos los formatos que puedas, podcast, asistencia a podcast, eventos presenciales, eventos de networking, asistencia a reuniones, te tienen que ver. Al final, si tú te mueves, es muy difícil que la vida no te lleve hacia algún lado. El problema está en que nos quedamos quietos. Entonces, atrévete a exponerte, atrévete a crear contenido, atrévete a asistir y hacerte ver en todos los sitios posibles. Y poco a poco, y según vas entendiendo el cliente que al final te va a comprar, cada vez tu mensaje va a ser más dirigido hacia él y por tanto más efectivo en cuanto a captación de esa audiencia. Y una vez ya tienes muy claro ese cliente al que te estás dirigiendo, ya puedes jugar con quizá vídeos que pueden hacerse un poquito más virales saliendo del tono habitual para captar una audiencia que después puedes reconducir, o incluso turbinar contenido, meter dinero en publicidad para llegar a esas audiencias de forma mucho más acelerada. Genial, vale. Ok, y seguramente el que nos esté viendo dirá, muy bien, pero tengo que hacer tantas cosas como además grabo contenidos, los edito, etcétera, ¿no? Son muchas tareas. Vale, ¿qué se puede hacer para tener volumen de contenido con menos tareas, en menos tiempo? Creo que ahora mismo estamos en un punto en el que hace falta menos contenido, pero mejor contenido. Por ejemplo, te pongo un caso, cuando yo en el sector del fitness hacía contenido en 2017, hacíamos 15 piezas de contenido diarias, 15 reels diarios, no, aún ni eran reels, eran vídeos. Claro, esto nos permitió pasar de 100.000 seguidores a 1 millón en cosa de un año, en 2018. En ese entonces, Instagram premiaba la cantidad de contenido. Ahora mismo, Instagram no premia la cantidad de contenido. Tú puedes subir 20 posts al día y no conseguir nada. Premia que el contenido sea muy bueno, que el contenido retenga la atención de la audiencia. Entonces, ahora mismo creo que hay más foco en pensar cómo hago que la persona se quede más tiempo en mi vídeo que simplemente hacer mucho contenido por hacer. Entonces, dedica más tiempo en pensar cómo hacerlo y menos en ejecutar. Haz menos piezas de contenido, pero que las que hagas retengan la atención. Y después, con un poquito de dinero en esas piezas de contenido, te van a tener un público en publicidad que se va a quedar. Va a ser mucho más efectivo el esfuerzo. Perfecto, vale, muy bien, muy buena recomendación. Súper. Llevas ya unos cuantos años, ¿no? Con tu proyecto, con tus proyectos. Si pudieras volver atrás, ¿qué es lo que volverías a hacer y qué es lo que no harías? Que a ver, entiendo que los errores son parte del proceso, muy bien, pero oye, el conocimiento que tienes ahora, ¿qué le dirías a David hace 5 o 10 años? Le diría que si quiere hacer más dinero y de forma más consistente, eligiera un nicho para empezar muy concreto, cuanto más específico mejor, cuanto menos atendido mejor, con un dolor cuanto más grande mejor y en un público donde puedan pagarte más dinero. Te pongo un caso. Cuando yo empecé, hice mucha audiencia muy deprisa porque enseñaba a perder grasa corporal, ganar masa muscular. Todo el mundo quiere eso al final cuando quiere entrenar. Pero también es donde están las grandes corporaciones compitiendo, es donde más competencia hay y es donde el cliente te va a pagar menos dinero porque tiene mucha más oferta que poder elegir. Si empezara hoy, quizá me dirigiría, pues, por ejemplo, a un público de mujeres de más de 40 años con diabetes tipo 2 que han tenido un hijo y quieren entrenar. Es un público tan concreto, tan desatendido, donde seguramente no tenga competencia, que con muy poca inversión en publicidad voy a llegar a toda España en cuestión de meses y voy a pagar un ticket mucho más alto que si simplemente buscas perder grasa. Eso me va a permitir capitalizarme mucho antes. Entro en un sector donde cojo todo muy rápido. Tengo más dinero, puedo invertir en más equipo, puedo ir más rápido y ya puedo empezar a abrir el abanico. Ya no tengo por qué dirigirme a mujeres. Puedo ser una referencia en diabetes y abrir a hombres. Y después a hombres de más edad. Y después a... Y vas ampliando y al final coges el mercado, pero por un ángulo de pequeño a grande, no al revés. Genial. O sea, un nicho muy concreto. Y además vas a conocer tan bien a este público que tú lo que decías antes, ¿no? El mensaje, aportar contenido. Sabrás muy bien cómo conectar con este público. ¿Qué van a recomendar? Claro, totalmente. Súper, vale. Pues ya hablamos del pasado y ahora, si te parece, hablaremos del futuro. ¿Qué tendencias ves en el sector de la Creator Economy, donde nosotros nos movemos? Creo que los que no se atrevan a profesionalizarse se van a quedar fuera. Esto es algo que se lleva viendo ya desde hace mucho tiempo, pero creo que la gente está poniendo muy poco foco
en crear equipo competente, equipo senior, equipo con responsabilidad, pero que hay muy poca capacidad para delegar, para crear estructura empresarial, para hacer corporación, pero que falta mucha adaptación de lo que es el sector más corporativo, del sector más tradicional, al sector digital. Y es como que el sector digital tiene grandes ventajas, obviamente, somos mucho más startup, mucho más rápido, mucho más ágil, hay mucho más beneficio, pero realmente todo esto va hacia lo que siempre se ha vivido, un sector mucho más corporativista, un sector mucho más tradicional. Y creo que combinar ambas partes, antes de que eso llegue, es el camino. Es coger lo mejor del mundo offline, lo mejor del mundo más corporativo y empezar a aplicarlo desde ya. Hay muy pocos productores que estén teniendo OKRs, trabajando con KPIs, haciendo buena estructura de equipo, contratando perfiles senior, delegando, haciendo estructura a nivel de empresa. Y creo que vamos hacia allá y que lo que se deben hacer desde el principio van a tener mucha más oportunidad de permanecer en el mercado. Genial, perfecto. Muy bien. ¿Qué te gusta en Hotmart? ¿Qué es lo que te llamó la atención cuando empezaste con nosotros y seguimos aquí colaborando contigo? Realmente empecé en Hotmart por conocer a una persona muy concreta que fue la que me transmitió toda la confianza para empezar, que además dio la casualidad de que era compañero mío de clase en la carrera y fue como que se alineó todo para decir, vale, llevábamos mucho tiempo como en conversaciones, pero al final nunca teníamos de cuadrar. Y esta persona fue el gancho, ¿no?, que me hizo confiar del todo y dar ese paso. Y ha sido muy positivo. Para mí, fíjate, de las cosas más positivas que me ha aportado Hotmart, aparte de evidentemente un entorno que es increíble, es claridad. Cuando tú estás solo en tu burbuja en el mercado, no tienes tampoco mucha fiabilidad para fiarte de lo que está ocurriendo. Cada uno te cuenta sus cosas, cada uno te habla de sus movidas, pero realmente cuánto hay de verdad, qué es lo que realmente está pasando. Hotmart te da una visión muy clara, muy realista, muy tangible de por dónde van las cosas, de qué está funcionando, de qué no, por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado, o sea, sabía que íbamos bien, o sea, facturábamos mucho, íbamos súper bien, pero en mi cabeza nunca me hubiera imaginado que estamos entre las 25 cuentas más grandes del mundo. Eso te da una visión de realidad de decir, ostras, sabíamos que íbamos bien, pero no tan bien, ¿no? Eh, bueno, pues sabes más o menos en qué punto está respecto a lo que esté moviendo el mercado. Esa parte de claridad te hace tener los pies en el suelo, tener una línea mucho más clara hacia dónde vas, mirar mucho más también a largo plazo, no tienes esa sensación de que vas tan perdido, de que vas tan retrasado, sino, oye, está muy bien, te da esa confianza. Y por supuesto, me gusta muchísimo, o sea, ya no solamente la parte tecnológica de Hotmart, creo que a nivel de checkout, a nivel de oportunidad para abrir a otros países, a nivel de plataformas increíble, la afiliación, por ejemplo, sino que dais muy buena información como consultores. Cada reunión que tenemos con Hotmart, con las personas con las que nos contamos, realmente te aportan a tu negocio. O sea, no sois un checkout, no sois una plataforma sin más, sois personas que manejáis mucho de empresa, manejáis mucho de ámbito tecnológico, sabéis mucho de lo que estáis haciendo y nos lo trasladáis de forma abierta. Entonces, eso nos permite tomar mejores decisiones e ir mucho más deprisa, al fin y al cabo. Qué bien, me alegro mucho. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, si la gente quiere seguirte, aprender más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden seguir en @davidmarchante en Instagram. Muy bien, muy Y me hará mucha ilusión que si alguien nos ve de esta entrevista, que me mande un mensaje privado y que me diga, oye, vengo de la entrevista de Honda. Me da ilusión. muy bien, me encanta la idea. Oye, pues nada, David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y si tú quieres ver más vídeos como este, pues síguenos en YouTube, Hotmart en español. Gracias, chao. Encantado.